por eso puse 14-15. Por lo menos en el grupo en el que estamos ya todos saben. Ok, y son 50 más o menos. Eso no me fijé. Bien, prendemos las cámaras, los que tengan cámaras, así los vemos. Yo estoy acá. No, me tenés que ir a clase, pues. Así no veo solo simbolitos. Ahí está preguntando Agostina si hay grupo de WhatsApp. Si tienen un grupo de WhatsApp, agreguen los que no están, así están todos informados. Igual, como ayer le decía a Guillermo, va a estar todo en avisos en la plataforma, todo el tiempo que tengamos algo para avisarles, va a estar ahí anotado, para que lo puedan ver. ¿No? Yo me voy a presentar, mi nombre es Leonel Penín, voy a ser su profesor de Médica 1, hace unos años que ya soy docente en la facultad, dicté Médica 1, quirúrgica, bueno, también soy docente en otras facultades, bueno, es un agrado que estén acá cursando o empezando a cursar, no sé si son que recién empiezan algunos a cursar, porque esta materia es del segundo cuatrimestre, pero en Facultad de Medicina se dan los 2 cuatrimestres, ¿sí? Bueno, es un agrado que estén acá. Lo que necesiten me pueden preguntar. Yo voy a subir las clases, los power que voy a proyectar los voy a subir, así que no se preocupen. Lo que no voy a subir son las grabaciones, por eso les pido de que traten de estar en las clases. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna duda. No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Bien, les cuento un poquito. La clase, estoy haciendo eco con alguien. La clase del día de hoy va a ser de modelos de enfermería y cuidados de enfermería. Sí, les voy a compartir pantalla. Me dicen ahí si lo ven. No se ve nada, profe. ¿Se ve el power? Sí, profe, perfecto. Acopla. Si me quieren preguntar algo, las preguntas me las dejan para el final, o me pueden escribir en el chat, pero a mí no me van a llegar las preguntas, a veces no llegan, o no las llego a ver. O me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Esto es una parte muy teórica, que tiene que ver con la historia de la enfermería, así que tengan en cuenta que existen distintos tipos de modelos de enfermería. Entonces, nosotros nos vamos a quedar y centrar en un solo modelo, que es el modelo de enfermería de Nancy Roper, con el que trabaja la sede central de Facultad de Medicina. Van a ver que hay varios modelos, unos muy antiguos y unos más modernos. En cada lugar y ámbito de trabajo puede ser que utilicen otro, o cuando estudien la licenciatura puede ser que en otras facultades utilicen otros modelos, como Nanda, Henderson, por eso se los nombro. Pero nosotros vamos a usar a lo largo de toda la carrera, vamos a utilizar Nancy Roper, que va a ser el último modelo que voy a explicar. ¿Estamos? Arrancamos. ¿Qué creen que es un modelo ustedes?
¿Qué llamarían modelo? Ayer Guillermo mencionó un poquito lo que era un modelo. ¿Qué se acuerdan? Es como tener una guía de algo. Sí, Un conjunto de ideas que están estructuradas, podría ser. Sí. Tiene una forma y un propósito. Una guía para seguir con las prácticas. Sí. ¿Qué más? Algo a lo que imitar o copiar. Sí, tengan en cuenta que los modelos de enfermería... Esperen un segundo. Voy a aclarar algo. Hasta el cuarto voy a admitir alumnos. Después del cuarto no voy a admitir más. Hoy lo hago por excepción, porque si no tengo que dejar de compartir. ¿Se entiende? Los admito para que tengan en cuenta. ¿Ahí lo están viendo? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Vamos a la definición de modelo. Es la representación de la realidad, es para comprender algo que no podemos ver directamente o lo que sabemos poco, ¿sí? Lo que hace es una abstracción de la realidad. Lo que va a hacer es que a través del modelo podamos plasmar, en este caso, las necesidades de un paciente que están alteradas o que no están alteradas, ¿sí? Tiene pasos este modelo y de estos pasos sirven para recabar datos sobre el paciente. Esto establece la pauta de lo que debe hacerse o un boceto estructural, por eso te digo que tiene pasos, es de algo real o una aproximación o simplificación de la realidad, ¿sí? Esto es lo que marca los elementos de una disciplina, en este caso los modelos de enfermería. Existen modelos de todo tipo, y bueno, nos van a ayudar a organizar los datos, estos modelos. Por eso vamos a valorar distintas actividades vitales que el paciente puede tener alteradas a través de este modelo. Para eso son. Existe el modelo conceptual enfermero, que es el conjunto de conceptos y proposiciones generales y abstractas integradas entre sí de forma sistemática. Por eso tiene un orden y por eso se habla de forma sistemática. Le proporciona una estructura significativa para el ideal que representan. A través de este modelo nosotros vamos a poder ver las alteraciones que tiene el paciente o lo que no está alterado del paciente. Existen varias tendencias de las teorías de enfermería que se van dividiendo en naturista o ecologista. Por ejemplo, el modelo de Florence Nightingale, que fue una de las pioneras en la enfermería. Después tenemos el modelo de suplencia o de ayuda, que habla Henderson y Oren, donde habla de que la enfermera viene a suplir una necesidad que el paciente tiene, o ayudar al paciente, ¿sí? Y en el naturalista o ecologista de Nightingale, que me olvidé de decirles, tiene que ver, ella lo relaciona todo con la naturaleza y la ecología y la biología de lo que le pasa. Lo ve como un ser más biológico al paciente. Y después tenemos el de interrelación, que puede ser Roy, Roger, Paplau y Roper, ¿sí? En donde está todo interrelacionado, habla de un ser holístico, ¿sí? De esto viene. Después tenemos la clasificación de los modelos. El modelo de interacción habla de modelo de necesidades, o el modelo evolucionista habla del modelo de sistemas, donde lo ve al ser humano como un sistema y no lo ve como otra cosa. Por ejemplo, tiene alterado el sistema digestivo, el sistema urinario y nada más. Lo ve desde ese lado, de un lado biologicista. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Yo igual les voy a dejar el power para que lo tengan. Profe, tengo una consulta. Sí. Gracias. A donde dice tendencia de las teorías de suplencia, está vinculado al modelo de Henderson, ¿no? Henderson y Oren. Ellos hablan de modelo de suplencia de ayuda, Henderson y Oren. Por eso está dividido. Porque yo al de Henderson lo vinculo con las 14 necesidades fundamentales que vimos la clase de ayer. Sí. Por eso. Sería todo junto, más exacto. de Oren. Okay. Exacto. Acá está dividido qué
tendencia de teoría va cada uno, ¿sí? Henderson habla de suplencia de ayuda. ¿Por qué? Porque la enfermera lo que viene a suplir la necesidad que tiene alterada. Y Oren lo mismo. Habla de eso cuando se refiere a suplencia o ayuda. O de interrelación, como Roper, donde dice que todo, si hay una actividad vital que está alterada, puede ser por multicausal. Habla de un ser holístico. ¿Vieron cuando hablamos de un ser holístico ayer? Viene de ese lado, está todo interrelacionado. ¿Sigo? Sí, profe. Listo. Bien, empezamos con una de las pioneras, que es Florence Nightingale. Ella habla de conservar la energía vital del paciente y que la naturaleza actúe sobre él. Solo deja que, ella habla del entorno saludable. El entorno tiene que ver con el aplicar cuidados de enfermería adecuados y hace referencia a la necesidad de la atención domiciliaria. Ella ya en esa época hablaba de que el paciente sea atendido en su domicilio. No había tantos hospitales en esa época, por eso los niños nacían en domicilio. Y los hospitales que había eran hospitales de campaña. Ella es la enfermera que salía en la guerra de Crimea, no sé si se acuerdan de esta historia, a la noche, con la vela, ¿sí? Lo que hacía era cuidar enfermos de guerra. Entonces, generalmente los hospitales en esa época eran solo hospitales de campaña, que se armaban por la guerra, pero después la gente a veces moría en su domicilio sin atención médica. Llegar a una atención médica también era muy caro, no había salud pública. Ella fue una de las pioneras en la que dijo el lavado de manos, explicó el lavado de manos, la necesidad del lavado de manos, ¿sí? Bueno, por eso se lo cuento. También fue pionera en la educación, la experiencia y la observación, la valoración, lo importante de observar al paciente. Después tenemos a Plau, que fue en 1922. Habla de fases en la relación enfermera-paciente, donde existe una orientación, una identificación, una explotación y una resolución. Esto es una interrelación enfermero-paciente, cuando hay una buena relación. Habla de los principales conceptos de persona, de salud, enfermedad, ambiente y enfermería. Cada uno va a ir definiendo la enfermería o la salud de una forma diferente, ¿sí? No va a ser pregunta de examen, ¿qué dijo Plau con respecto a la persona? No, ¿qué dijo con respecto a las necesidades de salud? No lo voy a preguntar, no se va a preguntar. No es tan relevante, pero yo igual en el Power se los puse para que vean cómo a lo largo de la historia esto fue cambiando, la definición de salud, de enfermedad o ambiente. Ahora nos quedamos con la versión más actualizada, que es la de la OMS, que es la que vieron ayer. Pero bueno, hasta llegar a esa versión pasaron muchas personas que la definieron. Después tenemos a Johnson en 1980, habla de persona y salud, que va a ser diferente de lo que hable Plau. Habla de subsistema, donde habla del afiliativo, de dependencia, de ingestión, de eliminación, de lo sexual, lo agresivo y de realización. Esto es lo que valora en un paciente, ¿sí? Como si fueran actividades o algo que está en suplencia en el paciente. Bueno, esto es lo que va a valorar. Si tiene cubierta la dependencia o la ingestión o la eliminación, lo sexual, lo agresivo, si es agresivo o no, o de realización, ¿sí? Los elementos serían el objetivo, la predisposición, alcance y el comportamiento. Después hablamos de necesidades funcionales, de protección, de cuidado, de estimulación para evitar el estancamiento, ¿sí? Esto habla Johnson. Después tenemos a Dorothea Oren, que muchas instituciones lo usan, donde habla de las etapas del proceso. Cuando hablamos de PADE, ella habló de 3 etapas. Habló de evaluación, ¿por qué? ¿Por qué hago mis acciones? La planificación
qué acciones voy a hacer, y la implementación son todas las acciones que hago con el paciente, el cómo. Habla de sistemas de enfermería, habla del sistema compensatorio global, cuando el paciente está compensado, el sistema parcialmente compensatorio, quizás cuando un paciente no es tan dependiente, y el sistema educativo y de apoyo, en el caso de que un paciente que sea externado y solo necesite el apoyo de enfermería para algunas actividades en el domicilio, donde puede ser visitado por un enfermero, ¿sí? Bueno, y habla también de la definición de persona, salud, que se las dejo ahí para que la vean, la diferencia con los otros. Algunos van a decir lo mismo, ¿sí? De otra forma, pero dicen lo mismo. Después tenemos a Calista Roy, de 1971. Ella habla de la teoría de la adaptación. Y ella hablaba de que los enfermeros deben realizar dos tipos de acciones: valoración e intervención directa sobre el paciente, ayudándole a responder adecuadamente, ¿sí? Y bueno, ella habla de que se hace en un proceso de cuidado que comprende las fases de valoración, planificación, actuación y evaluación. Estas etapas son partes del proceso de atención de enfermería. Van a ver en la tercera clase PAE y vamos a ver una por una de las etapas del PAE, ¿sí? Ella es una de las pioneras en definir cada una de las etapas del PAE. Después se fue readaptando. Pero lo más importante de todo es la valoración y planificar los cuidados, realizar los cuidados y evaluar si los cuidados que realizamos generan algún cambio en el paciente. Esto es la función del PAE, a grandes generalidades. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Bien. Después tenemos a Watson. ¿Cómo? Que no, que está todo ok. Bien. Tenemos a Watson, que su teoría guía hacia un compromiso profesional orientado por las normas éticas, ¿sí? Donde dice que el cuidar es el núcleo de la profesión enfermera. Esperen que vea ingresar a alguien. Listo. Entonces, me quedé, el cuidar es el núcleo de la profesión de enfermería. Nosotros hacemos todas nuestras acciones en pos del cuidado del paciente, ¿sí? Y que mejore o que se recupere o que se mantenga la vida del paciente, ¿sí? Esos son, a grandes rasgos, lo que tiene que ver con el cuidar de nuestra profesión, ¿sí? Y aporta distintos conceptos y son los factores del cuidado, el momento, y desarrolla la relación transpersonal, es decir, la relación enfermera-paciente. Esta es una de las primeras que habló de cuidado en base a la relación enfermera-paciente. Después tenemos a Virginia Henderson, que es un poco más actual, 1955, y ella habla que la enfermera asiste a los pacientes en las actividades esenciales para mantener la salud, recuperarse de la enfermedad o alcanzar la muerte en paz. Es decir, enfermería actúa en todo el proceso de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Introduce y desarrolla el criterio de independencia del paciente en la valoración de la salud. Ella habla de que un paciente puede ser totalmente dependiente o totalmente independiente, ¿sí? Puede pasar de ese estado de dependencia o de independencia, y ahí donde enfermería es la que asiste a esas 14 necesidades humanas básicas que componen los cuidados de enfermería, ¿sí? Y estas son las 14 necesidades de Henderson, por ejemplo, respirar, comer y beber en forma adecuada, eliminar los residuos corporales, moverse y mantener la posición deseada, dormir y descansar, elegir las prendas de vestir, vestirse y desvestirse, mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales. Nosotros acá en Médica 1 vamos a ver valores normales, no vamos a ver patología porque lo van a ver en segundo año, ¿sí? Entonces vamos a ver la normalidad acá.
mantener el cuerpo limpio, cuidado de los documentos protegidos, evitar los riesgos del entorno, evitar lesionar a otros, comunicarse expresando las emociones, necesidades, temores y opiniones, realizar las prácticas religiosas, trabajar satisfechos con lo realizado, jugar o participar de una actividad recreativa, es importante el juego, aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. Estas son las 14 necesidades de Henderson. Son muy... ¿Podemos decir? Sí. Ay, perdón. ¿Podemos decir que habla entonces de los aspectos fisiológicos y psicológicos de la persona? Como un todo lo ve también, ¿sí? Claro. Es muy holístico, conjunto. es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto. Ahora vas a ver que el modelo de Nancy Roper agrega un poquito más de cosas, y ahí lo ve como un todo y un ser holístico. Por eso utilizamos Nancy Roper. Ok. ¿Sí? Y bueno, Nancy Roper tiene 2 actividades vitales, no de llamadas necesidades. Bueno, habla de un individuo, ¿sí? Como un todo completo que presenta 14 necesidades fundamentales. Habla de cuidados. Su finalidad consiste en conservar o restablecer la independencia del cliente en la satisfacción de sus necesidades. Tengan en cuenta que Henderson era enfermera británica y ella habla de... No, perdón. Sí, era británica, perdón. Y ella habla de cliente, ¿sí? Porque allá lo utilizan como... la enfermería no hay salud pública, entonces el servicio de enfermería... los cuidados Como un servicio privado. Pagos, ¿sí? Por eso habla de cliente. Hay muy pocos hospitales, en esa época había pocos hospitales, pues hablaban de cliente. El rol de la enfermera ayuda a recuperar o mantener la independencia, supliéndole en aquello que no puede realizar. Por ejemplo, el paciente no puede bañarse, bueno, ¿qué hace la enfermería? Ayuda a ese paciente en los cuidados del baño, por ejemplo. Entonces lo bañamos en cama. No puede movilizarse, bueno, enfermería ayuda a la movilización. De eso viene. Bien, habla de los postulados. Todo ser humano tiende hacia la independencia y la desea. Lo que queremos con esto es que el paciente logre su independencia y a medida que vaya pasando su proceso de salud y enfermedad, vaya logrando la independencia. Tenemos que educar al paciente. El individuo forma un todo que se caracteriza por sus necesidades fundamentales. Cuando una necesidad permanece insatisfecha, el individuo no está completo, por lo cual es un ser independiente. Perdón, dependiente, está mal escrito ahí. Habla de los valores, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es un libro entero que escribió ella. Todas escribieron un libro sobre los modelos. Entonces, al grande rasgo donde aparecen en los libros de Cossier o Brunner los modelos, pero ellas escribieron libros enteros sobre esto y dieron distintos conceptos, distintos postulados. Habla de los valores, ¿sí? Donde dice que la enfermera tiene funciones que le son propias, que cuando la enfermera usurpa la función del médico, cede sus funciones propias a un personal no calificado, ¿sí? Y la sociedad espera de la enfermera un servicio especial que ningún otro trabajador puede dar. Solo enfermería hace su trabajo y no lo puede hacer otra persona, ¿sí? Ni el médico hace su trabajo, no lo puede hacer el enfermero. Cada uno tiene sus funciones dentro de un equipo de trabajo. Por eso es un equipo. ¿Hasta ahora se entendió? Sí, profe. Muy bien, profe. ¿Tienes alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, vamos con Nancy Roper. Este postulado es 1976. Ella habla de actividades vitales. En este caso son 12 actividades vitales. Habla que estas actividades vitales son a lo largo de toda la vida, de que nacemos hasta que morimos y pasamos por las distintas etapas, y habla de 12. Por ejemplo,
mantenimiento de un entorno seguro, comunicación, respiración, comer y beber, eliminación, higiene personal y vestirse, control de la temperatura corporal, movimiento, trabajo y ocio, expresión de la sexualidad, sueño y muerte. Y de este lado, ustedes van a ver el continuo de dependencia e independencia. ¿Qué significa esto? Que hay momentos en la vida del paciente que puede estar más dependiente o menos dependiente, ¿sí? Si es un paciente que tuvo un politrauma o un accidente, para la movilidad va a ser totalmente dependiente. Pero si puede mover sus manos, para comer y beber no va a ser dependiente, ¿sí? Entonces ese continuo de dependencia e independencia está cambiando todo el tiempo. Después habla de los factores que influyen en las actividades vitales. Pueden ser los biológicos, los psicológicos, los socioculturales del entorno y los político-económicos. ¿A qué se referiría con unos biológicos, unos factores biológicos? A ver. Alguna enfermedad que ya padece el paciente. Sí, ¿y los psicológicos? ¿Alguna situación que esté pasando? Sí, claro, por ejemplo, algún trastorno que tenga. Un trastorno. Ok. Con el entorno también. Pero todos estos están interrelacionados, ¿sí? Los socioculturales. Con su entorno. Sí, con quién vive, dónde vive. En lo social sería. Sí. Claro. Donde trabaja. La parte de economía. Lo que rodea, todo lo que lo rodea al individuo, sería lo Exacto. que es al individuo. Su cultura, sí, qué actividades hace, etcétera. ¿Y el entorno? ¿Con quién vive, dónde Hay vive? parte de economía, familias. La familia, Claro, si tiene con contención, quién si no vive, está claro. contenido. ¿Y los político-económicos? Y en la parte ¿En económica. qué país está? O qué. Con respecto a un ¿Influye trabajo los estable, políticos podría ser. Sí, puede ser, también. puede ser eso. Y ella todo esto lo junta en la personalización de la enfermería o un PAE, ¿sí? Donde habla de valoración, planificación, ejecución y evaluación. Todo esto da a que nosotros podamos hacer un PAE con todos estos datos que vamos a recabar, ¿sí? De todas las actividades vitales. Estas son las 12 necesidades básicas. Perdón, son actividades vitales. Después los voy a cambiar. Pero son las que leí recién. Ahí puse necesidades básicas, pero son actividades vitales. Necesidades básicas, ¿quién habla? Virginia. Henderson, exacto. Ahí me lo confundí yo. Lo voy a cambiar después. Y los elementos del modelo, el ciclo vital, el continuo de dependencia e independencia, los factores que influyen y la individualidad. Es lo que les mostré recién de este cuadro. Este cuadro yo les recomendaría que se lo tengan cerca y que se lo copien, porque les va a servir para armar parte del PAE y la valoración, ¿sí? De acá sale todo el resto. No después del Power. Después tenemos el ciclo vital. Yo les habría dicho de que desde la concepción al nacimiento sería la etapa prenatal, la infancia desde el nacimiento a los 5 años, la niñez de 6 a 12, la adolescencia de 13 a 18, el principio de la edad adulta de 19 a 30 años, la edad mediana de 31 a 45 años, la edad adulta tardía de 46 a 65 años y la vejez mayor a 66 años. Entonces, todo a lo largo del ciclo vital de un ser humano, ¿sí? Y acá, en cada una de estas etapas, enfermería tiene una función. Por ejemplo, prenatal sería enfermería de neonatología, ¿sí? La infancia y niñez y adolescencia sería enfermera pediátrica. ¿Sí? Claro. Adulto y edad mediana ya sería adulto. Sí, adulto de 19 a 30 o 31 a 45, adulto, ¿sí? O edad adulta tardía y vejez sería más para los gerontes y ya sería como un tercer nivel, ¿sí? Que muchos quizás trabajan en algún hogar o algo por el estilo. Bueno, eso sería ya para adulto, ¿sí?
más asistencial, donde quizás tienen bastante actividades vitales alteradas. Claro. ¿Sí? Estos son los factores que dijimos, que los definimos cada uno. La individualidad, es decir, el dónde, el cuándo, cómo, el por qué, cuánto y qué, ¿sí? Esto es la individualidad. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe, todo claro. Profe, un segundito. Sí. Viste que pasaste de los factores, la parte de la captura, se me corrió muy rápido, ¿no me lo podés pasar de nuevo así lo saco? Lo voy a subir al PowerShow. Ah, dale, perfecto, entonces, muchas gracias. Los factores físicos, psicológicos, socioculturales. ¿Ese decías? Sí, escucho. Profe, me queda una duda sobre las 12 necesidades básicas. ¿Qué sería, de Nancy Roper o de Henderson? Mira, Henderson habla de necesidades, ¿sí? Y Ok. Roper habla de actividades vitales, Ok. Ahí ese me quedó la duda. ¿sí? Nosotros en la UBA utilizamos Nancy Roper. Ujú. Con Nancy Roper, ahora en esta materia lo que vamos a hacer es ver cada una de las actividades vitales. No sé si vieron el cronograma, ¿lo vieron? No, no sé dónde está subido. Y ¿No yo está? lo que vi fue el programa, el cronograma no A lo ver, ahí se los muestro, yo se los muestro. Esperen que lo comparto porque lo tengo que buscar. ¿Lo va a subir a CITEP, profesor? Yo se los subo, en estos días se los subo, pero se los quiero mostrar. Ok. Creí que lo había subido Guillermo, ¿no lo subió? No está el programa con... Pero no, ok. Porque es tan bueno que ustedes sepan qué tema van a ver día a día. Acá. Me parece que el cronograma estaba ahí en forma de Drive, en un link. No está en un Sí, yo lo había visto en el sitio, en Drive. Sí. Qué raro. Sí, está con los libros. Lo subió como Bien. fotos. No, ese es el programa de la materia, esto es el cronograma, es otra cosa. Esto es un cuadro donde día a día dice qué docente le va a dar la clase, obviamente ese es virtual, y el tema, ¿sí? Por ejemplo, hoy era modelo y cuidados. La clase que viene va a ser PAE, lo va a dar Vice, admisión y egreso, registro de informe. Profe, está en la Después parte de bibliografía, el ¿Está ahí? cronograma. ¿Lo subí ahí? Bien. En un link de Drive. Ah, bueno, perfecto, yo no lo vi, por eso se lo estoy compartiendo. Después tenemos cada una de las actividades vitales, vamos a ir viendo día a día. Por ejemplo, alimentación, eliminación, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, eliminación urinaria, limpieza personal y vestido. Después tenemos los signos vitales, comunicación, agonía y muerte, entorno seguro, infecciones, movilización, mecánica corporal. Después vamos a ver cálculo de goteo, diluciones, la administración de medicación y se terminó la materia teórica. ¿Sí? Pero día a día vamos a ir viendo distintas actividades vitales. Ahora estamos acá. Las clases más importantes, teóricas, para entender, es PAE y modelo de enfermería de Nancy Roper, ¿sí? Y Henderson, si lo quieren saber. Pero, a grosso modo, es la base teórica y después vamos a ir adentrando cada una de las actividades vitales. PAE, yo les recomiendo que estén en la clase de PAE, que es la más importante también, porque si estaríamos en la práctica, ustedes le asignaríamos un paciente y tendrían que hacer un PAE del paciente. Después cuando vayan, ¿Significa, profe, valorarlo? valorarlo y hacer todas las etapas del PAE. Ah, Valoración es la primera etapa del PAE. ok. ¿Sí?
¿Les parece que empecemos con cuidados? ¿Tienen alguna duda? ¿Sigo? ¿Me preguntan? No, profe, perfecto. Bien. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver cuidados de enfermería. ¿Qué les parece que son los cuidados? Igual más o menos se los dije. Tienen que abrir el Word. Atención. Examinar al paciente para ver en qué condiciones está y cuáles son las medidas que debemos tomar. Aquellas necesidades Cuidados es cuidar. al paciente que brindemos. Sí. Cuidados es cuidar. Sí. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. ¿Qué definición cortita? No. Bueno, yo todavía soy ignorante un poco. No. Fue muy concisa, profe, pero estuvo buena la definición. Sí, por eso me llamó la atención. Estaba buena, no pasa nada. Bien. Empezamos a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Vamos a hablar de servicio de enfermería, ¿sí? El servicio es una respuesta a una necesidad vital que está alterada o una actividad, ¿sí? El servicio lo que hace es le da prestigio a la institución. Cuanto mejor servicio tiene, más prestigio va a tener esa institución. Entonces, lo esencial es la prestación ofrecida, el servicio prestado, los cuidados de enfermería, ¿sí? Los cuidados de enfermería son la base fundamental del servicio de enfermería. Esto que hace otorgar sentido a la gestión de los servicios. ¿Vieron cuando dice, no vayas a internarte? Pero yo no lo veo al Power. ¿No se ve? No, yo tampoco. No, está en la parte de carpetas todavía. Claro. Uy, a ver. Ahí están viendo todos los archivos de las clases. Sí, profe, lo vimos todo y le sacamos captura. Ah, bueno. Esperen que abro de vuelta el... A ver. Y vimos una taza amarilla con una sonrisa también. Ah, mi café. ¿Ahí lo ven? No vemos nada. No, profe. Tengan en cuenta que estoy posguardia, chicas. ¿Ahí lo ven? No. Ahora ¿Al sí se aire? ve. ¿Sí? Ahora sí se ve, profe. Servicio de enfermería. Listo. Bueno, ¿vieron cuando en una institución dicen, acá no vayas porque es malo el lugar, son malos los médicos o es malo el servicio de enfermería, se mueren todos? Bueno, esto habla de los cuidados de enfermería, ¿sí? El cuidado del paciente. Si nosotros tenemos un equipo de enfermería donde cuida al paciente, rota al paciente, le da de comer al paciente, bueno, eso habla bien del cuidado, ¿sí? De las acciones de enfermería que hace con el paciente. Si viene un familiar y ve que el paciente está todo sucio, que se escaró por estar en esa institución y vino sin ninguna escara, bueno, eso habla de que no hicimos los cuidados de enfermería que sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Porque si el paciente se escara es cuestión nuestra, porque nosotros sabemos que al paciente lo tenemos que rotar cada 2 horas si no se mueve, ¿sí? O utilizar alguna medida para evitar que el paciente se escare, por ejemplo, alguna crema corporal, etcétera, ¿sí? De eso habla los servicios y los cuidados de enfermería que le otorgan prestigios. Cuando hablamos de naturaleza de los cuidados, cuidar es un acto de vida, ¿sí? Es un acto individual que nos prestamos a nosotros mismos después de adquirir autonomía. Si nosotros somos autónomos y podemos cuidar a otro, si nosotros no estamos con una cierta autonomía, no podemos cuidar al otro, ¿sí? Es un acto de reciprocidad que debemos ofrecer a toda persona que temporal o definitivamente tiene necesidad de ayuda. La necesidad de cuidado se presenta a raíz de acontecimientos que necesitan ayuda específica. Quizás en un momento específico, como yo les decía, necesita que lo cuidemos. Pasa con quizás algún familiar
Entonces, ¿qué lo hacemos? ¿Qué hacemos por instinto? Bueno, vamos, lo acompañamos, lo cuidamos hasta que se recupera. ¿Sí? O quedamos en la etapa de rehabilitación y lo seguimos cuidando a ese ser que necesita de nuestros cuidados, ya sea familiar o en un ámbito de trabajo cuando tenemos pacientes. Y entonces hablamos de 2 tipos de cuidados. El cuidado CAR, que son los cuidados básicos, que está relacionado con las funciones, basado en todo tipo de vida, costumbres y creencias. Y este tiene como función mantener la vida, por ejemplo, la autonomía del paciente. Y los cuidados cubre, son los cuidados... Pero los dispositivos no se mueven. Uy. ¿Ahí se mueve? No, profe. Servicio de enfermería. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo dejo Uy, se así. salió. A ver, lo dejo minimizado. Me parece que es cuando agrando la pantalla. ¿Ahí lo ven? No, profe. Ahora sí No. sabemos. Ahora sí, profe. Ahora sí. Listo. Me parece que es cuando agrando pantalla que no me deja... No lo ven. Igual lo anterior se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, tenemos el cuidado CUR, que son los cuidados de reparación, por ejemplo, un paciente que está internado, y son los relacionados con la necesidad de subsanar. Tenemos que cuidar que el paciente sane la enfermedad que tiene o que se vaya a un tercer nivel para continuar con los cuidados, pero sacarlo de lo agudo, ¿sí? Son los cuidados terapéuticos, se añaden los cuidados CAR, tienen la función de limitación de la enfermedad, luchar contra ella y buscar sus causas, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente que viene con una crisis hipertensiva, bueno, hay que bajar la presión de ese paciente y averiguar cuál fue la causa de origen, estrés, el alimento, ¿sí? La falta de actividad física, bueno, entonces ahí aplicamos cuidados CUR. Estas 2 diferencias se van a tomar en el examen, ¿sí? Se van a poner ejemplos y se toma, son preguntas de examen, por eso se las digo y se las explico. ¿Les quedó claro cuál es cada uno? No, profe, no entendí. Los 2 son cuidados básicos, ¿sí? Pero el cuidado CUR son cuidados para subsanar la enfermedad, ¿sí? Estos son cuidados que hacemos al paciente que está internado en la fase aguda. Después que subsanamos la enfermedad, pasa a cuidados CAR, a los cuidados básicos. Profe, una Sí. pregunta. A la autonomía, tiene que ver con la autonomía, sí. ¿Cómo sería un ejemplo de los cuidados CAR? Los cuidados CUR, por ejemplo, un paciente, como dije recién, con una crisis hipertensiva, lo que vamos a hacer como cuidados CUR va a ser subsanar o bajar la presión de ese paciente con la medicación, y después vamos a hacer cuidados CAR y averiguar la causa de por qué se enfermó. O sea que el CAR es averiguaciones de las enfermedades. Por ejemplo, buscar las causas, ¿sí? Subsanar la enfermedad, el CUR, ¿sí? Sí. Y después pasa a cuidados CAR, mantenimiento. Okay. Tendría que ser como Entonces el paciente cuidado, ¿no? Sí, el continuo cuidado, dependencia, independencia. Donde tiene que intervenir para estabilizar al paciente sería Exacto. por... Claro. Exacto, claro. cuidado. ¿Sí? El paciente viene con una crisis hipertensiva, entonces ¿qué hacemos? Lo medicamos para bajarle la presión, Se pero estabiliza. lo Se le estabiliza al paciente y después justamente se hacen los cuidados normales, digamos. Exacto, que serían los cuidados básicos. Claro, sí. Pero primero reparamos. O un paciente que viene con una dificultad respiratoria, bueno, averiguamos la causa. Profe, disculpe, es decir que vamos de lo complejo a lo básico. Sí, exacto. Perfecto. O puede ir de lo básico a lo complejo, qué sé yo. También, Yo lo puse como claro. básico después de reparación. Claro. Los Sí, CAR sí. son los básicos, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? ¿Qué significa R/C? Relacionado con... Dale, Sí. profe. Yo después se lo subo al Power, no se preocupen.
tenemos los conocimientos de los cuidados de enfermería, ¿sí? ¿A dónde apuntamos cuando necesitamos recabar información para nuestro plan de cuidados? La primera fuente de información siempre es la persona. La otra fuente va a ser el cuerpo, las condiciones de la persona, como lo vemos, las creencias y valores, los factores de la población, instituciones y organizaciones sociales, las ciencias naturales y sociales. Todo esto van a ser nuestras fuentes de información, ¿sí? Pero la primera fuente siempre es la persona, ¿sí? A la persona es la que le vamos a ir a preguntar. Después, si tiene un familiar, lo que sea, podemos seguir preguntándole. Pero como fuente de conocimiento y de información, siempre es la persona, ¿sí? Vamos a hablar de creencias y valores, ¿sí? Serían los conocimientos antiguos o empíricos influidos por la moral, los tradicionales. Los basados en la tecnología, la investigación y la reparación, y la salud por la definición de la OMS, que es la que dijimos ayer. ¿Se acuerdan la definición? Sí. Bien. ¿Querés decírmela? ¿Qué era salud? Era el completo bienestar, puede ser. Era cuando se alcanzaba el estado de calidad psicológico, físico y social. Exacto. Eso es el continuo de la definición de salud de la OMS. Es la más actualizada. Bien. Hay distintos tipos de conceptos del cuidado, ¿sí? Está el cuidado como rasgo humano, es la parte de la naturaleza humana, común e inherente a la raza humana, ¿sí? El instinto de supervivencia. Nosotros mismos, si estamos solos en una montaña, tratamos de supervivir. Entonces, ¿qué hacemos? Si hace frío, tratamos de prender un fueguito para no congelarnos. Si viene un animal salvaje que nos quiere hacer daño, bueno, tratamos de defendernos, ¿sí? Ese es el cuidado como rasgo humano. El cuidado como imperativo moral, preocupación por el bien, la dignidad y el respeto. El cuidado como afecto, ¿sí? La emoción, el sentimiento de compasión y la empatía. Este cuidado para mí es uno de los más importantes, es tener empatía con el paciente. Quizás hay pacientes que no son empáticos y nos tratan mal. Bueno, nosotros tenemos que tratar en lo posible de tener una buena relación enfermero-paciente y ser empático y que el paciente cambie su mirada en cuanto a nosotros, porque el paciente no está enojado con nosotros, conmigo, como persona. Está enojado con él mismo y se la agarra con el primero que llega, ¿sí? No sé si alguno de ustedes trabajan con pacientes ya. Yo cuido a una persona. Ya hace varios años estoy cuidando a personas. ¿Y tiene momentos donde está enojado, te trata mal y esto? Quizás ahora no tanto, pero sí me he tocado pacientes que sí, según lo que están pasando en ese momento. Y sí les pasa eso. Que se enojan también con ellos mismos, pero bueno, se la agarran con el primero que tienen al lado. ¿Y claro, quiénes somos los primeros que llegamos? Los enfermeros. Tengan en cuenta que la enfermería está todo el tiempo con el paciente. El médico va un rato, lo ve, lo oculta, lo mira, y después estamos nosotros haciéndole todo al paciente. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Cuidado como interacción. El esfuerzo entre enfermería y persona es una interacción recíproca, ¿sí? Esto de que hablaba recién de la empatía y la relación enfermero-paciente. El cuidado como terapéutica, ¿sí? Centrado en la persona, ¿sí? Y en las necesidades para satisfacer o las actividades vitales que tenemos que satisfacer. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué actividad tiene alterada? De las 12, alguna tiene que tener alterada. Bueno, entonces, como terapéutica, nosotros que nos vamos a focalizar nuestros cuidados en subsanar la enfermedad o lo que le está pasando de la alteración. Eso es lo que vamos a ver. Después tenemos los cuidados progresivos. Son los cuidados destinados a satisfacer las necesidades de atención de cada paciente, que en forma progresiva pueden disminuir o aumentar el nivel de complejidad según la etapa de su enfermedad. Esto tiene que ver con el estado de dependencia o independencia. Puede ser que los pacientes no
necesiten tanto del cuidado de la enfermería, o sí lo necesiten, entonces ahí tiene que ver con el nivel de complejidad. Puede ser que sean unos más complejos que otros, ¿sí? Y esto lo que busca es optimizar los recursos humanos, físicos y tecnológicos dentro de un servicio de enfermería. Y acá yo puse la categorización, voy a achicar un cachito así lo pueden ver. La categorización de los cuidados de enfermería, ¿sí? Cuando nosotros, nuestra ley, la 24.004, nos dice que podemos tomar hasta 7 pacientes. Hay instituciones donde te dan 7 pacientes. Hay otras instituciones donde tenés 4 pacientes o 5 pacientes, depende de la cantidad de enfermeros que haya. Pero todos estos pacientes tienen que ser categorizados. Si un paciente está en terapia intensiva, es categoría 5. Entonces la relación cambia. En cuidados intensivos es un enfermero, 2 pacientes. ¿Sí? No puede ser más de eso. Bueno, no debería. A veces hay excepciones donde falta gente o lo que fuera, entonces quizás la relación cambia, pero debería por ley ser hasta 2 pacientes en intensivos. En especiales sería hasta 4 pacientes por enfermero. Y en internación pueden ser hasta 7, pero bueno, dividido en categorías. Por eso, ¿quiénes dividen en categorías los pacientes? ¿Quién categoriza a los pacientes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo preguntaste? ¿Quién categoriza a los pacientes? ¿El médico? No. El médico. ¿Su situación, no sé, no? No. La situación de ¿Quién cada hace uno. la categorización del paciente? Nosotros. Tomamos la guardia. Nosotros, porque somos autónomos, tomamos la guardia de enfermería Claro. y hacemos el pase de guardia enfermero a enfermero. ¿Sí? El turno que se va, pasa la guardia parado de frente al que ingresa. ¿Sí? En algunas instituciones se hace del office de enfermería, uno sentado y el que se va de pie, y en otras instituciones se hace el pase por la sala y se va contando el paciente a los pies de la cama del paciente. Ya eso no se hace más, en un momento se hacía, pero llevaba mucho tiempo. Imagínense una sala de 20 y pico pacientes. Entonces se hace de esa forma, como les dije primero. Entonces yo tomo la guardia y voy a categorizar los pacientes. Categoría 1, 2 y 3 si estoy en sala general, o categoría 4 o 5 si estoy en cuidados intensivos o en terapia intermedia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esos tipos de pacientes van a requerir diferentes tipos de cuidado. Por ejemplo, categoría 1 dice paciente con labrador, que quizás se moviliza, tiene medicación bioral y necesita solamente que sea evolucionado y de registro de enfermería. Y un control de signos vitales por turno. Nuestro turno de enfermería son 7 horas. Entonces yo ingreso y controlo los vitales después de haber preparado la medicación, por ejemplo. O ver al paciente. En la categoría 2 habla de cuidados moderados. El paciente poco colaborador, ayuda para movilizar, higiene, eliminación, control de signos vitales, medicación por diferentes vías, la evolución y el registro 2 veces por turnos, ¿sí? Este es un paciente que quizás me necesita un poquito más. Quizás no puede moverse en la cama, hay que higienizarlo, etcétera, ¿sí? Tiene pañales. Y después tenemos los cuidados intermedios, la alimentación, el baño en cama, tiene dificultad para movilizarse, no colabora o colabora poco, el control de la eliminación, quizás tiene sonda vesical, la evolución y el registro más de 3 veces por turno, ¿sí? Nosotros cada actividad que hacemos la debemos registrar, ¿sí? Que queda en un registro de enfermería, que es lo que vamos a ver la otra semana. Categoría 4, cuidados especiales, baño en cama, quizás el paciente está aislado, curaciones complejas, venoclisis, plan de hidratación parenteral. PHP significa esto, plan hídrico parenteral, ¿sí? PHP es la sigla. Evolución y registro más de 4 veces por turno, ¿sí? Entonces son pacientes que requieren más tiempo de trabajo. Y la categoría 5 son los cuidados intensivos, alimentación asistida, baño en cama, rotación frecuente, paciente no colaborador, no control de esfínteres, asistencia o respiración mecánica y registros muy frecuentes. Estos pacientes hay que
registrarlos uno por hora porque son muy lábiles. Se le puede disparar la presión como se le puede disparar cualquier otro signo vital. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá?